Nada. ¿Hay alguien ahí? El administrador está aquí, por lo menos. Bueno, no hay respuesta. Espero que haya alguien. Si alguien tiene alguna duda, que lo puede activar el micro, para decirme, sí, hay alguien ahí. Bueno, continúo. Si no, parece que no hay dudas. ¿Vale? Eh, vale, ahora iba a entrar más en lo que es la fertilización. ¿Vale? La fertilización, bueno, tiene que ser orgánica. Es el concepto más complejo y más importante a la vez y más simple también. O sea, es una contradicción, ¿eh? Pero ¿por qué os digo esto? Porque la fertilización orgánica es muy compleja a nivel, si tú quieres entender cómo funciona, no es fácil, ¿vale? Los cálculos son muy complicados de hacer porque influyen un montón de factores que tú no controlas y que no sabes realmente cuando estás echando algo, un fertilizante orgánico, si eso se va a asimilar o no se va a asimilar, ¿vale? Así como la fertilización química, ¿vale? O soluble, digámosle. Tú sabes que si hay agua y el agua se absorbe, pues el nutriente entra, ¿vale? En fertilización orgánica no existe eso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no es tan fácil, no es tan fácil saber lo que estás haciendo, pero es más fácil a la hora de hacer, ¿vale? Ahora intentaré explicar eso, ¿vale? Lo primero que me gustaría explicaros es cómo, bueno, entender cómo funciona la fertilización realmente de las plantas, ¿vale? O sea, cómo se alimentan las plantas, ¿vale? Parece una cosa obvia, ¿vale? Pero no es tan fácil o no es tan, o obviamos cosas que son muy importantes cuando hablamos de fertilización orgánica, ¿vale? Y es importante para entender la reconversión, ¿vale? De las fincas. Por ejemplo, digamos que las plantas tienen una rizosfera, como veis aquí, ¿vale? Esos puntitos rojos, que es la que realmente alimenta la planta, ¿vale? Tiene toda una, o sea, no solo se alimenta de agua y no se alimenta de tierra, ni se alimenta de abono, ni de compost, ¿vale? Sino que se alimenta de unos nutrientes que están de forma disponible y que alguien pone a disposición de las plantas, ¿vale? Y que cuando entra el agua, entran estos nutrientes, ¿vale? Y las raíces tienen la capacidad de influir un poco en eso, ¿vale? Eso, en la forma natural, lo que hay es toda una rizosfera llena de microorganismos, ¿vale? Que hacen una simbiosis con las raíces. Esos microorganismos lo que hacen es transformar, ¿vale? Transformar los nutrientes, los ponen a disposición de la planta. ¿Y por qué están al lado de las raíces? Porque la planta le da a cambio unos azúcares a estos microorganismos, que es la energía que necesitan esos microorganismos para estar ahí, ¿vale? La planta hace eso para tenerlos ahí y es como diciendo, yo os doy de comer porque vosotros me dais de comer, ¿vale? Es un poco es lo que se llama una simbiosis, ¿vale? Entonces, las plantas se alimentan realmente así. En la naturaleza, tú no tienes que abonar una planta, ¿vale? La planta se espabila para tener todos los nutrientes en función de un poco la microbiología que tiene alrededor, ¿vale? Entonces, eso es muy importante entender porque eso hace que ahora nos vamos a plantear qué pasa cuando aportamos un abono químico soluble en la planta, ¿vale? Ahora imaginaos que estamos haciendo una fertilización no orgánica y aquí le echamos, pues bueno, el NPK soluble, ¿vale? Que cuando llueva o si tenéis riego con el agua, entrará por las raíces y la planta se lo va a comer, quiera o no quiera, se lo va a comer, ¿vale? Porque entrará con el agua. Entonces, claro, significa que a la naturaleza, o sea, como es la ley del mínimo esfuerzo, es el que manda, estos microorganismos no tienen ninguna utilidad. No hace falta que estén ahí. Como no hace falta que estén ahí, la planta no tiene que gastar energía echando estos azúcares que les da para que estén ahí. Por lo tanto, no hace falta. Por lo tanto, las raíces se quedan sin esa parte de microbiología que es la que la alimenta,
la que la alimentaría si nadie la alimentara, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la planta come lo que tú le das porque está, si tú te equivocas, pues no le das todos los nutrientes que tocan, pues la planta tiene pocos recursos para alimentarse ella sola. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando decidimos pasar a agricultura ecológica o no agricultura ecológica? Decidimos pasar a fertilización orgánica, ¿vale? Porque en realidad tú puedes hacer fertilización orgánica sin hacer agricultura ecológica, ¿vale? Y veréis que yo os lo recomiendo, aunque no hagáis el cambio a la producción ecológica, ¿vale? ¿Qué pasa cuando decidimos no, voy a hacer agricultura ecológica, ahora no voy a echar más abonos químicos solubles, le voy a poner compost o estiércol, ¿vale? Que los contaré, son cosas de los que se usan. Claro, la planta no come estiércol y no come compost, ¿vale? Claro, nosotros lo que hemos hecho es que todos esos microorganismos que no estaban, la planta dice, jolín, que me muero de hambre, ¿vale? Voy a generar toda esa población. Entonces la planta empieza a trabajar por abajo, que tú no lo ves, pero a veces son los cambios bruscos que vemos de problemáticas que aparecen el primer año, ¿vale? Es porque nos pasa eso, o sea, la planta tiene que volver a rehacer toda esa rizosfera para alimentarse, porque si no, y ese año como no tenga aún restos, ¿vale? El primer año a veces vive de renta, ¿vale? Pero ya el segundo año, cuando ya se ha acabado la renta de lo que tenía de más que había por ahí, padece hambre, digamos, ¿vale? O sea, sufre una malnutrición y eso implica que puede haber unos efectos en el cultivo que se ven claros como un ataque fuerte de alguna plaga o alguna cosa, ¿vale? Entonces, digamos que lo que hemos hecho cuando aplicamos abonos químicos es que rompemos ese equilibrio natural que hacen las plantas. Entonces la planta tiene que rehacer todo eso, ¿vale? Y eso pues implica un esfuerzo, ¿vale? Entonces eso hay que entender para que veamos que la relación es muy compleja, ¿vale? Y es muy compleja, pero aquí realmente es cuando empieza la conversión, ¿vale? O sea que cuando decimos que hay una conversión, hay la conversión de papeles, por decirlo de una forma, de los años, cuando te inscribes y cuando vas a pasar a ecológico, pero realmente hay una conversión real en la nutrición y la fertilización, ¿vale? Esa conversión no hay unos años, o sea, puede ser que sea más lenta o más rápida, dependerá de si el suelo está más fértil o menos fértil, es decir, más o menos si tiene más materia orgánica o menos, porque al final la materia orgánica es el alimento de los microorganismos, ¿vale? Si tu tierra tiene bastante materia orgánica, rápidamente se va a repoblar de microorganismos las raíces, porque solo que echen azúcares, como ya hay materia orgánica, los microorganismos van a renacer, ¿vale? Pero si la tierra es más mala, por ejemplo, tierras donde se han roto, digamos, estructuras, ¿vale? Donde se ha hecho bueno, se ha aplanado, ¿vale? Se han quitado márgenes o lo que sea, este tipo de tierras que están desestructuradas, estas cuestan mucho más de rehacer, ¿vale? O sea que un poco eso es importante para empezar a entender cuando hablemos de fertilización orgánica, por qué os digo que es una cosa muy compleja, ¿vale? En realidad, la fertilización orgánica, ¿vale? Es el gran cambio de la producción ecológica, ¿vale? Porque es lo que he dicho, o sea, sí, vale, no está permitido el uso de herbicidas, vale, no podemos usar abonos de síntesis química, vale, tenemos que potenciar la fauna auxiliar y hay que mantener y aumentar la fertilidad del suelo, que es lo que te dice la normativa, ahí es donde está la clave de la agricultura ecológica, ¿vale? Ahí es lo importante, ¿vale? Entonces, yo siempre digo a los agricultores que cuando quieren hacer el cambio de la producción ecológica, empiecen haciendo un cambio de la gestión del suelo y eso incluye los herbicidas y lo que usas, ¿vale? O sea, el compost, ¿vale? Un poco la gestión para empezar a aumentar la materia orgánica de los suelos, ¿vale? Y en el fondo a empezar a aumentar toda esa microbiología del suelo que nuevamente tenemos muy pobre. Y en secano esto cuesta mucho más, ¿vale? O sea, rehacer la población microbiológica de un suelo
seco es mucho más complicado que si es húmedo, eso es evidente, ¿vale? Entonces ahí sí que la gestión del suelo y de la fertilización es mucho más compleja, ¿vale? Hay que incidir mucho más, hay que insistir, ¿vale? Ahora os explicaré un poco con qué, ¿vale? Con qué se usa, ¿vale? En realidad, ¿vale? Siguiendo con la fertilización, ¿vale? Hay un cambio de visión, ¿vale? Yo siempre os digo que si habéis entendido el tema de cómo se alimentan las plantas, veréis que no es tan fácil, ¿vale? No es eso de, no vamos a alimentar al suelo, ¿vale? Ay, no vamos a alimentar la planta, perdón, sino que vamos a alimentar al suelo, ¿vale? O sea, realmente no le vamos a dar de comer a la planta cuando echamos un compost o un estiércol. Lo que vamos a hacer es vamos a alimentar los microorganismos del suelo para que sean ellos los que alimentan mi planta, ¿vale? Así que aquí hay un cambio de chip, ¿vale? Por lo tanto, cuando luego hablaremos de, bueno, pues cuántas unidades echamos o qué cantidad echamos, bueno, puede ser más o menos exacto o puedes hacer unos cálculos aproximados, ¿vale? Pero en realidad nunca vas a saber lo que realmente estás aplicando. O sabes lo que estás aplicando, pero no sabes lo que estás alimentando, porque no sabes lo que eso se va a absorber, porque depende de si hay más microbiología o menos, esto se va a convertir en más nutrientes o menos, si hay humedad, si la cosa va más fácil, si hay, estamos en secano, tú echas un compost, un estiércol y si no lo incorporas o no queda mínimamente cubierto o echas un grueso muy grande, ¿vale? Que aquí hay los límites que nos impiden hacer según qué cosas, eso se desintegra por el sol, o sea, y realmente los microorganismos ahí no tienen nada que hacer. O sea que es, tú puedes saber lo que echas, pero no lo que se va a comer tu planta, ¿vale? Entonces, hay que entender eso, que hacemos una alimentación del suelo, ¿vale? Así que hay un poco un cambio de visión en ese aspecto, ¿vale? Entendiendo que hay ese cambio, no es una sustitución de cálculos, o sea, de decir, pues mira, yo estaba echando tanto de nitrógeno, tanto de fósforo, tanto de potasio. Ah, pues bueno, voy a ver, este compost o este estiércol, ¿qué tiene? Ah, tiene un 2%, un 3%, pues ya está. Pues mira, yo hago el cálculo y digo, voy a echar tantas unidades, las mismas unidades que estaba echando, pero en orgánico. Bueno, esto lo podéis hacer para saber qué cantidad echar, pero hay que tener en cuenta que no todo lo que estáis echando se va a absorber por la planta, que una parte se va a mineralizar, otra parte se va a mineralizar el año que viene, ¿vale? Más, si tenéis materia orgánica, una parte de esa materia orgánica también se va a mineralizar, pero si no hay agua, le va a costar más, igual echáis esas unidades y no hacéis nada. Y eso es lo que pasa con algunos abonos orgánicos, ¿vale? Que existen en el mercado, que son granulados, orgánicos, y que te lo venden eso, pues como un NPK orgánico. Y entonces tú haces tu cálculo y dices, ah, bueno, pues voy a echar tantas unidades de nitrógeno de este, y tú lo echas y no se ve nada. Eso pasa a veces. Y bueno, y algún año se ve todo lo que has echado en los últimos años. ¿Vale? Así que no es tan fácil, ¿vale? Entonces, es una fertilización muy compleja porque ahí intervienen muchos microorganismos, muchas familias de microorganismos que interactúan entre ellos, influye la humedad que hay en el suelo y la temperatura, por decir algunas de las 1000 cosas que influyen en ese complejo para la fertilización. Entonces, claro, cuando las temperaturas son frías, hace frío y el suelo aún está un poco más frío, los microorganismos van más lentos porque están un poco, bueno, ralentizados. Entonces, la fertilización nitrogenada salida de invierno siempre es un poco más deficitaria. Nuestros árboles no salen tan verdes a veces, ¿vale? Depende mucho de cómo se hayan ido a dormir. O sea, de la nutrición ahora, por ejemplo, bueno, los que estáis en secano y ya quedan pocas hojas, pues no acumularán muchas reservas, pero los almendros que aún tienen hojas y que aún están acumulando reservas, es muy importante que ahora acumulen reservas, bueno, estos últimos meses, ¿vale? Porque de esas reservas va a ser de lo que van a brotar en la primavera, bueno, primavera-invierno, ¿vale? Cuando broten los almendros,
van a brotar de esas reservas, ¿vale? Y esas reservas es muy importante que cuanto más reservas haya cogido el árbol, mejor, ¿vale? Para que cuando salga, salga de sus reservas, porque no podrá confiar mucho en el suelo que aún estará muy frío, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante, nosotros decimos que cuanto más tiempo se mantenga la hoja verde en el árbol, mejor. Eso, el agua influye, evidentemente, en secano, pero sí que es importante, ¿vale? Un poco tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, al final dices, todo es muy complejo, pero voy a simplificarlo. El objetivo es incrementar materia orgánica, ¿vale? Incrementar la vida del suelo y casi que me olvido de qué cantidades y qué unidades hay que echar de nutrientes. No me olvido, ¿vale? Pero por decirlo de alguna forma, voy a echar una cantidad de compost X, ¿vale? Para ir incrementando la vida en el suelo. El problema es que para incrementar la materia orgánica del suelo tiene que intervenir la hierba. La hierba es el principal motor de incremento de materia orgánica en el suelo. La hierba, la paja, el restrojo, ¿vale? Todo eso realmente es lo que incrementa materia orgánica. El compost y los estiércoles ayudan, pero no estructuran, ¿vale? O sea, les falta la parte carbónica, sobre todo, que tienen las hierbas, ¿vale? Entonces, se juega con la hierba siempre que se pueda, ¿vale? Sobre todo en regadío no hay duda, ¿vale? Se va segando la hierba y eso va quedando incorporado, ¿vale? Pero en secano, que no podemos tener siempre hierba, ahí jugamos, en la época que podamos tener, se intenta, ¿vale? Y la idea es esa, ¿vale? Incrementar la materia orgánica, es como el objetivo a largo plazo que tenemos, ¿vale? Y incrementar la vida del suelo en ese sentido, ¿vale? Luego hablaremos más de la hierba, bueno, hoy o mañana hablaremos más de la hierba, ¿vale? Para terminar un poco ese concepto, por si no ha quedado claro, ¿vale? Está bien observar cómo funciona la naturaleza a veces para entender justamente la fertilización orgánica. Bueno, para entender muchas cosas. La fertilización orgánica, que es lo que estamos hablando ahora, ¿vale? Cuando nosotros vemos un bosque, en un bosque nadie lo alimenta, ¿vale? Se va alimentando de las propias hojas que caen, ¿vale? Y eso, fijaos que en ese suelo, si tú miras la materia orgánica que hay en un suelo de un bosque, es muy alta la materia orgánica y nadie le ha echado estiércol ni han pasado muchos animales que hayan echado mucho estiércol, sino que es la propia hoja, las propias hojas, o sea, el material vegetal y la hierba, lo que va haciendo que se va creando una capa de humus, ¿vale? O sea, realmente quien incrementa materia orgánica es el material vegetal, sobre todo, ¿vale? Entonces, y eso para entender el bosque. Pero, por ejemplo, cuando ves, yo que sé, árboles que salen de las rocas, como es este ejemplo, y dices, ¿cómo puede ser? Si el árbol, pues se supone que necesita tierra, ¿no? Y comida, y ¿de qué vive? ¿De qué viven esas raíces? Pues hay una parte de esas raíces que solo viven de la vida microbiana que hay alrededor de sus raíces, que le dan todo, porque hay microorganismos que son capaces de absorber el nitrógeno atmosférico, cuando se muera es alimento para otra bacteria, que esa bacteria puede liberar fósforo y bueno, y el complejo de microorganismos es muy complejo, pero puede hacer que una planta crezca en un suelo muy malo, ¿vale? Entonces la microbiología es bastante clave, ¿vale? Para ayudar bueno, a la fertilización orgánica al final, ¿vale? Claro, cuando nosotros echamos herbicidas, ¿vale? Digamos que vamos en contra de la fertilización orgánica, ¿vale? O sea, aunque el herbicida, tú puedes hacer, por ejemplo, agricultura no ecológica y hacer una fertilización orgánica, ¿vale? Echando compost y echando productos de este tipo. Pero si también echas herbicidas, es un poco como te doy y me sacas, ¿vale? O sea, claro, intentas con el compost y el estiércol que la microbiología funcione, porque son los que tienen que transformar ese producto a nutrientes. Si echamos herbicida encima, digamos que matamos una parte de la vida del suelo, ¿vale? Y luego mañana hablaremos también de qué efecto tiene eso en los árboles, ¿vale? Pero digamos que va un poco ligado, así que la fertilización orgánica con herbicidas se queda un poco coja, ¿vale?
¿Alguien tiene alguna duda de ahí? No sé. Yo de vez en cuando pregunto, pero nadie dice nada. No nos ¿Nada? dicen nada, Laia, nos dice que lo Vale, estás hay haciendo muy alguien. bien. Bueno, nos dice Patricia que lo estás haciendo muy bien. María Pilar nos dice que está todo muy claro. Vale, O bien, sea que de bien, bien. momento Pero nadie seguimos tiene dudas adelante. propias. O sea, si alguien tiene Venga, algún caso, puede preguntar. Bueno, si no, dejaremos al final vale, eh, exacto, un rato para que alguien, bueno, vale. para que si alguien Y le tiene recordamos, alguna. Ujú. le recordamos también, perdona, Laia, que te interrumpa, que también a través del micrófono pueden hacer preguntas de viva voz. Sí, sí. Pero bueno, seguimos adelante y dejamos esas preguntas para el final y esos mensajes de ánimo, y de que está todo muy claro. ¿Vale, Laia? No, no, está bien, está bien. No, no, sí, yo sigo, yo sigo. Venga, Adelante. muy bien. Pues venga, seguimos. Vale, la siguiente duda es, vale, pues qué materiales podemos usar, ¿vale? En producción ecológica. Eh, vale, lo clásico y lo económico, porque al final hay muchas cosas en el mercado ahora que hay para abonar en ecológico, ¿vale? Pero en realidad lo que acaba funcionando mejor y es más económico sigue siendo los estiércoles compostados mínimamente o el compost como tal, que es un estiércol bien compostado, ¿vale? No todos los materiales están permitidos o hay algunas, digamos, limitaciones, ¿vale? Luego hablaremos más de qué estiércoles y qué compost, ¿vale? Pero aparte del estiércol y el compost, otra herramienta que usamos a veces para abonar como tal son los abonos verdes, ¿vale? Los abonos verdes son siembras, se tiene que sembrar, ¿vale? Siembras de una mezcla, normalmente son mezclas de diferentes especies, en las cuales acostumbra haber alguna leguminosa, pero no siempre, ¿vale? Y que el objetivo de ese cultivo no es cosechar, sino justamente picarlo en verde, o sea, incorporarlo, ¿vale? Para que sea un material vegetal de rápida descomposición que da unos nutrientes, digamos que fácil de asimilar, ¿vale? Entonces, es otra estrategia, de hecho, en secano, que los abonos verdes, por ejemplo, se harían en medio de las calles, ¿vale? Entonces, normalmente se hacen en otoño, justamente para que nazcan con las lluvias, ¿vale? Y en primavera se incorporan. O sea que es compatible con el secano, de manera que tenemos durante una época del año esa hierba que luego la incorporamos, ¿vale? Y esa es una manera de tener hierba durante algún tiempo, porque ya veréis por qué insisto con la hierba. Aunque sea una competencia de agua, hay que buscar los momentos en que la hierba podemos, perdón, en que la hierba podemos jugar con ella, ¿vale? Como no preguntáis y solo hablo yo, pues ya la voz se me acaba. Venga, seguimos, si puedo. Vale, ¿qué más tenemos para fertilizar? ¿Vale? Para que veáis que hay muchas herramientas en realidad. Hay las algas, ¿vale? Eh, las algas normalmente se usan como complementos, ¿vale? Igual con los quelatos, ¿vale? Los quelatos, que a veces alguien me pregunta, ¿y el quelato de hierro se puede usar? Porque hay almendros que sufren de clorosis férrica, ¿vale? Y, en, y es bastante típico. Entonces, los quelatos se pueden usar, ¿vale? Están, digamos, todos los que sean los microelementos, se pueden usar todos, ¿vale? Boro, hierro, manganeso, ¿vale? Todos estos, no hay problema, ¿vale? Tampoco vamos a abonar solo con eso, son complementos, ¿vale? Que se pueden usar para situaciones que son necesarias, ¿vale? Pero si vamos mejorando el suelo, los quelatos cada vez serán menos necesarios, ¿vale? O decirlo de alguna forma al revés, porque es más fácil prevenir que curar. Si vamos mejorando ese suelo, intentaremos que no llegue el día en que vamos a necesitar siempre el quelato de hierro. O sea, los suelos que ya están muy degradados y que tienen muy poca materia orgánica, que se han labrado mucho, muchísimo y que no se ha dejado nunca la hierba y bueno, y que se van degradando porque si lo vamos trabajando y no hacemos nada para mejorar ese suelo, no mejora, sino que siempre empeora. Son suelos que a la larga, sí, o a la corta, pero si son ya mayores los árboles, acaban siempre teniendo problemas de clorosis. Y es porque llega un momento en que ya no hay materia orgánica. La materia orgánica es el alimento de los microorganismos
Y hay muchos microorganismos que son capaces de liberar el hierro que sí que tenemos realmente en el suelo, pero que está bloqueado, ¿vale? Son bloqueos sobre todo por el pH que tenemos, ¿vale? Pero que si tenemos un nivel de materia orgánica más alto, el pH a nivel microscópico o alrededor de raíces puede ser más bajo. La materia orgánica hace que el pH en zonas concretas baje. Entonces se pueda liberar este hierro, ¿vale? Entonces, bueno, pero como a veces tenemos lo que tenemos, que sepáis que se pueden usar, ¿vale? Luego tenemos también los subproductos animales, ¿vale? Que también se pueden usar. Subproductos pues son harinas de sangre, harinas de roca, de huesos, de pelos, ¿vale? Cosas así, ¿vale? Que normalmente se usan como abonos más concentrados, ¿vale? Que pueden ser útiles, yo que sé, en un momento determinado, pues cuando hacemos una nueva plantación o, bueno, porque hace falta darle un chute, digamos, más de algún elemento concreto como puede ser nitrógeno, ¿vale? Pero todo eso son complementos. La base normalmente son los estiércoles y el compost y en los abonos verdes para ir complementando, ¿vale? Y luego también tenemos, bueno, bioestimulantes, ¿vale? O productos de estos, pues que eso, pues que van bien, van un poco como las algas, ¿vale? Como es el purín de ortiga, ¿vale? El purín de ortiga, que es un clásico de la agricultura ecológica antigua, por decir una forma, ahora se puede usar como sustancia básica. Durante un tiempo ha estado en el limbo de la legalidad, ¿vale? Ahora, si veis, hay una, no sé dónde está colgado, pero en el Ministerio de Agricultura hay una lista de sustancias básicas, ¿vale? Y esas sustancias son sustancias que no son ni abonos ni fitosanitarios, sino que son sustancias que se pueden usar en la agricultura, ¿vale? De forma legal y te los puedes elaborar tú mediante esas recetas que te cuelgan ya, o sea, te dicen ya la proporción que tienes que hacer de agua, de planta y las dosis y todo, y para qué usos, ¿vale? Y ahí hay pues el purín de ortiga, la cola de caballo, el vinagre, ¿vale? Son sustancias que serían comestibles, ¿vale? Y que por lo tanto entienden que se tienen que poder usar sin problema, ¿vale? Ahí hay unas cuantas, ¿vale? Y el purín de ortiga es una de ellas que se puede usar como complemento foliar, ¿vale? Esas son cosas que se pueden usar. Luego a la práctica la gente tira como mucho compost o estiércol en secano, algunas algas, algún quelato y bueno, y hay algunos amantes de la ortiga que solo usan eso, ¿no? O sea, aquí ya depende del perfil, ¿vale? ¿Qué estiércol podemos usar? ¿Vale? La normativa es un poco, ¿cómo le diríamos? Bueno, contradictoria, ¿vale? Pero teóricamente tendríamos que usar estiércol de ganadería ecológica, ¿vale? Y eso es lo que pone la normativa. Pero como no hay disponibilidad porque la agricultura, la ganadería ecológica no tiene excedentes de nutrientes, hay de estiércoles, ¿vale? Se permite usar estiércol de ganadería que se llama no intensiva, ¿vale? Y entonces te definen qué significa eso de no intensiva, porque tú, bueno, yo soy la primera que sé que una granja de pollos es intensivo, pues lo consideran no intensivo. ¿Por qué? Porque consideran que intensiva es que no se pueden mover 360 grados, ¿vale? Que no tienen luz y que no tienen cama o que están desligados a la tierra, ¿vale? Claro, entonces, ¿eso qué significa? Que si tienen luz y se pueden girar, es no intensiva. Bueno, es una forma de dejar usar estiércoles de ganadería intensiva, pero es una excepción que está ahí, ¿vale? Y que en Aragón se permite prácticamente casi todos los estiércoles, ¿vale? Es verdad que los purines de cerdo solo se permiten usar con unas limitaciones, ¿vale? Unas cantidades concretas y unas limitaciones y tienes que pedir un permiso a la certificadora, ¿vale? Para usarlos. El resto que son sólidos, podríamos decir que se dejan usar siempre y cuando se cumplan esto, ¿vale? Hombre, si no tuvieran luz, ¿vale? Natural, en ningún momento del ciclo, como puede ser las granjas de huevos, algunas, pues si no tienen nunca luz natural, no se podrían usar, ¿vale? O sea, es más el método con que se ha obtenido el estiércol, ¿vale? O sea, como el bienestar animal, por decirlo de alguna forma,
que no otra cosa, ¿vale? Esto en Aragón. De hecho, en Cataluña